Bienvenidos a este segundo episodio de Psico Rock. Hoy quiero hablarles de una voz que todos conocemos, aunque la mayoría intenta silenciarla: la culpa. La culpa se mete en la piel como un murmullo que no se apaga, como ese riff que se repite aunque cambies de pista. Es una voz que te dice que hiciste mal, que no alcanzaste, que podrías haber sido distinto. Y muchas veces ni siquiera sabemos de dónde viene, si de la familia, de la sociedad, de la historia o de nosotros mismos. Lo cierto es que la culpa es una de esas emociones que dejan huellas. No grita, pero condiciona. Te cambia el tono, te baja el volumen del deseo, y aunque no siempre lo notemos, marca lo que hacemos, lo que decimos y hasta lo que callamos. Es como un bajo que suena de fondo. Puede estar tapado por la distorsión, pero sostiene el clima de toda la canción. A veces la culpa funciona como un metrónomo invisible. Te marca el paso, te dice cuándo avanzar, cuándo frenar, hasta cuándo callarte. Sin darte cuenta, empezás a vivir al compás de esa voz que no elegiste. Una voz que no te deja disfrutar, que te impide desafinar, que te exige ser perfecto, correcto e impecable, aunque eso implique dejar de ser vos. Freud decía que esa voz viene del super-yo, esa especie de juez interno que te castiga incluso cuando haces lo correcto. Y cuando más intentas complacerlo, más fuerte grita. Porque el super-yo nunca se sacia, exige, empuja, te deja sin aire. Y ahí la culpa se vuelve una forma de control. Lacan, en cambio, le da vuelta a este término de culpa. Dice que la culpa no aparece por desear, sino por no hacerlo, por haber cedido en tu deseo, por haber apagado tu fuego para poder encajar en el molde del otro. La culpa, entonces, se convierte en la marca de esa traición silenciosa, la de no haber sido fiel a vos mismo. Y eso nos abre una pregunta que atraviesa toda la experiencia humana. ¿Cuántas veces traicionamos lo que realmente queríamos por cumplir con lo que los otros esperaban de nosotros? ¿Cuántas veces cambiamos pasión por prudencia, deseo por deber y vida por apariencia? Cada vez que apagamos ese fuego, la culpa aparece para recordarnos que renunciamos a nuestra propia música. Por eso, más que castigo, puede ser una brújula, una forma en que el inconsciente nos señala que algo de nuestro deseo quedó en pausa. Hoy te invito a que hablemos de eso, de la culpa como herencia, como condena, pero también como posibilidad de transformación, porque al fin y al cabo, hasta el ruido más molesto puede convertirse en música si sabemos escucharlo. Y hoy nos va a acompañar una chiquita de pestañas prominentes, muy filosa, con mucha sutileza para andar en las redes sociales. Hola, ¿qué tal? Ella es Tamara Aybar. Y bueno, obviamente está nuestra amiga Melissa Hornos, que nos va a acompañar en toda la temporada del podcast, porque ustedes lo pidieron también, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, me encanta y vamos a meterle acá al podcast y todas estas... A sobrevolar. Sí. Sí. Bueno, chicas, ¿qué les parece de esto de la culpa como herencia? ¿Es nuestra? ¿La heredamos? ¿Viene de la familia, de la escuela, de la religión, de la cultura que te dice cómo deberíamos ser? O viste que también aparece bajo esas frases que nos inculcan como tenés que ser un buen hijo, no seas egoísta, no pienses solo en vos. Esas frases que nos van formando una especie de voz interna que nos persigue, una voz que no se apaga ni cuando somos adultos, al contrario, se cronifica, ¿no? Muchas veces cargamos con culpas que yo digo que parecen cuando vas a tocar un recital y te cargas el amplificador al hombro y llevas todo ese peso, ¿no? Pero yo me pregunto si ese peso de la culpa nos permitimos interrogar a ver si es nuestro o de quién. ¿Qué opinan ustedes de eso? Ay, sí, qué pesado. Yo cuando empezamos a ver un poquito esto de la culpa, la verdad que tuve como un gran rechazo y lo primero que pensé automáticamente fue en el vínculo con mi mamá, básicamente, más que nada. Perdón, mamá. Con la culpa. Pero sí, inevitablemente lo primero que se me vino a la mente fue eso, ¿no? Cuántas expectativas, cuánto legado que ella deja en mí
que tal vez no tienen que ver conmigo como persona y que a lo largo del camino empecé a visualizar de a poco, tal vez tarde inclusive, y me los intento sacar y de repente me doy cuenta que va apareciendo como mi verdadera identidad, como persona, como Melissa, lo que yo deseo. Como quien diría tu sonido propio, ¿no? Tal cual. Bien. A mí me pasa también con el tema de mi mamá. Puede ser que yo hoy siendo mamá me siento muy culpable. Es difícil porque quiero controlar todo y estar presente, estar ahí para ellos, no sé, desde lo más mínimo, así sea una obra de arte que hicieron en la escuela y capaz que no puedo ir, dejo de hacer cosas que son mías, que también me da culpa no hacerlas, pero voy a... Pero bueno, lo importante es que ellos sientan que yo no estoy. Mi mamá trabajaba mucho tiempo y no podía ocuparse de todo, no sé, llevarme por ahí a la plaza o acompañarme a ciertas actividades como danza o otra cosa que a mí me gustara. Y hoy en día trato de que, bueno, hablo de mi caso, Maya, ella le encanta bailar y no sé, si tiene que ir a bailar a China, tal cual, allá van a China, pero lo vamos a no quiero que ella sienta que no pudo lograrlo porque nosotros no dimos todo. Entonces vos decís que estás familiar también. Entonces vos decís que estás como en una especie de compensación de que tus hijos no les falte sí, lo que te faltó a vos. Cuando esa compensación no se logra, decís que aparece la culpa. Tal cual. Es más, por ahí me pasaba que me sentía culpable porque necesito dormir. ¿No les pasa? No, está bien, necesito dormir, pero me da culpa dormir porque tengo otras cosas que hacer y las dejo pasar y bueno, duermo 5 minutos y me levanto y así. Qué loco, ¿no? Porque acá, ¿qué se puede escuchar? Como este concepto de la madre omnipresente y omnipotente, que todo lo puede, la madre abnegada, ¿no? Como que si sos madre, ya está. Tu única misión en la vida es ser madre. Y sos mujer también, sos hija, sos amiga, sos prima. Sí, también. Igual es como que también nuestras madres romantizaron eso de la maternidad, viste, que tenían que estar y no le podías decir a tu hijo ciertas cosas porque estaba mal. Y bueno, y hoy el tema de la crianza respetuosa también. Eso, a ver, ¿qué pensás de eso vos como mamá? Y es difícil porque tratás de equilibrar la mirada del otro. Ayer me pasó una situación en el centro que querían comprar unas hojotas que no conseguíamos para Gino y prácticamente creo que limpiamos el local con arrastrarse por todo el local. Y yo intentando, Gino, no, vamos a ver si lo conseguimos en otro lado. Y él era todo un drama y la chica que estaba conmigo también se ponía nerviosa y le quería dar otra cosa y no conseguíamos conformarlo, ¿viste? Y yo ya ahí peleé cables. Chau, crianza respetuosa. No. Intenté mantenerlo. Pero bueno, no. No sé, yo antes es difícil hoy. Me da culpa también no poder ponerle los límites. Pero, escúchame, los límites son un acto de amor. Mucha gente creo que hace como un equivalente de límites, conflicto, y no es así. No. Claro, como que los límites son malos, ¿viste? Y es difícil encontrar ahí el equilibrio entre lo que, bueno, esto está bien y hasta cuánto le puedo dar yo para que no se sienta mal, porque también eso, algo que no sienta la culpa. Bueno, pero escúchame una cosa, a ver, no todo se puede y eso está bueno que puedan ver y que puedan experimentar que no todo se puede, porque después, ¿qué sucede? Frustración. Claro, cuando salen a la vida... La vida es otra cosa, ¿viste? Se van a encontrar con limitaciones económicas, afectivas, de muchas clases. Y va a haber una frustración tan grande, pero yo también por ahí, sin ser madre, comprendo que uno quiere darlo todo, pero también uno tiene que acordarse de uno y por ahí dejar de generarse sobrecargas, más allá de las cotidianas propias de la vida. Porque después se genera un estrés tan grande que termina siendo... También esto de delegar, porque por ejemplo, capaz que si había otra, no sé, lo podía ir con mi mamá a comprar las cosas y no se iba a comportar así como se comportaba conmigo. Me recorrí todo el centro. Por favor, chanclas tiburones. Número 26. Sí, y también pensaba, ¿no? Porque esto, a ver, venimos arrastrando mandatos culturales, ¿no? Y yo siempre digo, la culpa
es una lógica controladora, a ver qué está bien y qué está mal. Nuestra cultura tiene muchos rasgos del catolicismo. Y el catolicismo, fíjate los mandamientos nomás. ¿Qué es lo que hay que hacer y qué no? Y todo lo que está por fuera de eso es como que está mal visto, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde la culpa se transforma como un peso y no poder verla como un modo de decir, che, bueno, a ver, si acá está apareciendo la culpa, interrogarla, ¿por qué? Interrogarla, tal cual. Historizar esa culpa, no, nosotros la usamos como un castigo. Sí, y aparte como algo fijo, como algo que no, o sea, está bueno eso de hurgar en eso, de dónde viene, por qué, no sé, se supone que tengo que ser un buen hijo, se supone que tengo que cumplir con determinados mandatos sociales como casarte, esto, lo otro, y cumplir con un montón de cosas que capaz que no tienen que ver con mi deseo. Y a partir de ahí, viste, hay mucha gente que le cuesta mucho esto de, viste, hacer como esa introspección y preguntarse, pero bueno, la realidad es que a partir de ahí pueden empezar a aparecer un montón de cosas, como conocerse a uno mismo. Es difícil también conocerse. Sí, a veces da miedo. Y pasa que una vez que empezamos el camino de conocernos, bueno, hay que implicarse, hay que hacerse cargo de un montón de cosas. Y yo quiero saber, ¿la culpa en qué medida está buena? La culpa es inherente al ser humano, no sé si hay una medida. El tema es cómo vos vas a tomar la culpa. A ver, Lacan le da una vuelta a esto de la culpa y él nos dice que en lugar de ser como un castigo, ¿no es cierto?, como eso que atormenta, es como una brújula que nos está advirtiendo que estamos dejando pasar por alto algo que responde a nuestro deseo. Es decir, ¿qué no estoy escuchando? ¿Qué pausé? Esto que te pasa a vos, por ejemplo, ¿no puedo dormir? O no logro dormir cuando quizás sí te das el tiempo porque tengo que hacer cosas. La culpa no aparece por no hacer esas cosas. La culpa está apareciendo porque vos, que querés dormir, no lo estás haciendo. Entonces, yo no sé si hay una medida exacta de culpa. Yo digo, ¿qué vamos a hacer con la culpa? ¿O la usamos como un medio para? ¿O la dejamos como un castigo ahí? La empujamos para abajo. La tapamos. No. Siempre. Claro, por un lado tenés como la culpa como si fuera un ente regulador. Y por otro lado esto, ¿qué vamos a hacer, no? Cuando de repente ya la culpa cala tan profundo, es necesario empezar a preguntarnos por qué me da culpa esto. Lo que pasa que yo creo que una de las principales características de la culpa es que tiene mucho peso. Sí. La culpa pesa. Y es como muy sutil, ¿viste? Se mete ahí en uno, en la mente de uno, en la vida de uno, que casi convivimos con total naturalidad con eso. Y la verdad que no está bueno. Porque de repente un día te das cuenta que te sobrepasó y ahí tomar medidas en ese punto tal vez es más complejo. ¿Y las disculpas tiene algo que ver? ¿Pedir disculpas? Nada que ver, capaz que no tiene nada que ver lo que estoy preguntando. Pero, por ejemplo, no sé, mando un mensaje por equivocación a un grupo y, ay no, qué culpable, ¿por qué hice eso? No les pasa, no tendría que haber hecho eso. No tendría que... Mira, yo creo que ahí la palabra misma te lo dice, disculpas. ¿Qué significa eso? Disculpas. Tiene su palabra ahí. Hay un algoritmo encerrado ahí. No, para los simples mortales, ¿cómo sería? No, yo creo que, a ver, pedir disculpa en un caso así, no sé si está bien o está mal. Yo creo que es algo que está bueno, ¿no? Porque, nada... O borrás el mensaje y listo, no des explicaciones, ¿no? Esa sería lo ideal, ¿no? Pero bueno, yo creo que peor sería pedir perdón, ¿me entendés? Decir, perdón, mandé esto. No, perdón no. No se pide perdón tampoco. Y el perdón viene mucho de la religión, ¿viste? Si hay un perdón es porque hay alguien que se está ubicando como culpable. Y que vos tengas un error no significa que seas culpable. Por eso digo esto, a ver, de la disculpa. A mí, yo prefiero que pidan disculpas y que no digan perdón, por ejemplo. Vos sabés que yo nunca reparé en esa diferencia. Para mí es como que es lo mismo. No, nunca profundicé en si alguna de las dos palabras tiene como más peso o más profundidad que la otra. Pero esto que yo les decía, que nosotros tenemos un bagaje cultural, y eso también, en ese bagaje está incluido el lenguaje. Como hablamos, nos posicionamos. Como que estamos adoctrinados. Sí, totalmente. Vos pensá, ya de por sí la sociedad no logra convivir en paz. Vos fíjate la cantidad de cosas que suceden, ¿no? De día a día. Olvídate. Y eso que hay una lógica controladora. ¿Te imaginas sin esa lógica controladora lo que sería? ¿La culpa funciona como lógica controladora?
Y cuando viene con esa voz de super yo que nosotros nos terminamos convirtiendo en jueces morales, en verdugos, sí. Ese super yo. Y el super yo, sí, pero... Ese es el culpable, me parece. Que se vaya. Pero vuelve a lo mismo, a ver, y a veces es necesario el super yo, porque, bueno, aparecen las defensas y todo, ¿no? Los frenos inhibitorios. El tema es el siguiente. ¿Qué hago yo con la culpa? Vuelvo a insistir en esto. ¿Qué hago yo con la culpa? O me ubico desde el lugar de castigo, de tormento, y que a la vez eso genera inclusive un determinismo de que quizás nunca voy a poder lograr determinada cosa, nunca voy a poder alcanzar lo que me proponga, ¿no? Porque estoy ubicada desde ese lugar, ya como deudora de algo, que en realidad no estoy debiendo nada. Exacto, pasividad total. Y si no, tenemos esto que nos propone Lacan, que es darle esta vuelta a la culpa y escuchar. ¿Culpa de qué? Interrogarla. ¿De dónde viene? Porque es ahí donde si yo empiezo a interrogar y puedo discernir entre los mandatos familiares, culturales y demás, y lo que yo quiero, lo que es propio, la culpa ahí me está indicando que yo estoy dejando de lado lo mío por hacer caso a eso que viene del otro. Claro. Entonces, ¿le vas a hacer caso a tu ser? ¿O vas a seguir una y otra vez ahí nadando en ese, no sé, pantano de culpa? ¿Qué dijo Iorio, amiga? Ese vos, no más. Y el mundo salvarás. Si no sos vos, será muy triste. Pero realmente yo reflexioné, hace un tiempo veníamos, no sé, tal vez el año pasado, volvíamos de un recital, veníamos de escuchar estos temas, y pensaba claramente desde la culpa, que como un tipo como Ricardo siempre nos está instando a esto, ¿no? A ser uno, ¿no? Y pensaba, digo, me preguntaba a mí misma si realmente era yo, si realmente podía salvar al mundo siendo yo. Y en ese momento no estaba para nada segura de que esa era el camino, ¿entendés? Y de repente, bueno, un día de a poquito empecé a hacerme estas preguntas, ¿viste? A tratar de a soltarme, ¿viste? Como a liberar al verdadero yo. Y algo que a mí como que me empezó a suceder es que todos los caminos empezaron a tomar como cierta forma, a tener sentido. Me empecé a encontrar con mi persona. Da miedo, porque de repente muchas veces estoy como en un camino incierto, pero me siento como más fiel a mi persona, me siento más contenta con lo que soy, orgullosa, tal vez, no sé, para las expectativas del otro, tal vez, no sé, no las estoy cumpliendo, pero yo conmigo me siento fabulosa. Y soy una persona que tiene muchas culpas, desde lo que tiene que ver con lo físico, de las expectativas que se supone que uno tiene que cumplir a la edad que tengo yo. Yo tengo 36 años y mucha gente tal vez a esta edad esperaría que yo esté casada, con hijos, que la casa, que el perro, que el auto. Y bueno, mucho de eso no está, mucho de eso no me interesa. Y tengo un montón de otras cosas que me encantan y que valoro y que tal vez, no sé, hace 10 años atrás no pensé que me iban a hacer tan feliz, y tal vez no son cosas, y claramente no son cosas materiales. O tal vez también pienso, digo, si alguien me preguntara a mí, si alguien le preguntara a la Melissa de, no sé, de 15 años, ¿cómo yo me vería a los 36 años? No sería esto que estoy ahora, pero estoy totalmente segura que estoy siendo 1000 veces más fiel a mi ser de lo que sería si estuviera cumpliendo con todos esos mandatos sociales, ¿no? Así que, digamos, si bien vuelvo... Pero bueno, siento que resueno más con mi persona hoy. Me siento mucho más auténtica. Aplausos. Yo creo, amiga, que retomando lo que dijiste de Ricardo Iorio, cuando él dice el mundo salvarás, yo siempre me pregunto, ¿a qué mundo? Al mundo de uno. Porque, a ver, vos lo único que puedes salvar es tu mundo. El resto... Pero ¿sabés qué pensaba yo? Que tal vez con un aporte mucho más genuino de quiénes somos cada uno como personas, nos posicionamos en el mejor lugar para darle al mundo lo mejor que tenemos. Por ejemplo,
te voy a usar como ejemplo. Un día nos dijiste que te diste cuenta que comunicar era algo que te encantaba. Y lo empezaste a hacer. Y hoy estamos haciendo esto. Y tal vez esto que estamos haciendo a alguien le pueda ayudar. Entonces, vos de alguna manera estás siendo genuina con tu deseo, haciendo lo que te gusta, aportándole algo a la sociedad desde tu lugar. Entonces, si cada uno empieza a hacer eso que le gusta, que le hace feliz, tal vez de esa forma cada uno está en su lugar y aporta algo copado a la Sí, humanidad. igual fíjate que también esto de romper, porque la culpa también viene a romper. Sí. Porque Fundamental, chiquita, muy bien. Yo creo que es eso, la culpa viene a romper eso que estás repitiendo que no es tuyo. claro, yo no le quería transmitir a mis hijos, a siempre mamá, que estudien, que esto, que tienen que, obviamente tienen que estudiar y trabajar, pero no que hagan esto, porque a mí me gustaría que vos seas, no sé, médica. No, si a vos te gusta, no sé, bailar, vamos, es por ahí. ¿Qué es lo que realmente te hace feliz? ¿Te acordás cuando querían que yo sea contadora? Dos veces fui. Que también, viste, eso costaba un montón decir no es por ahí, viste, y por ahí no lo entendían porque yo estoy invirtiendo plata, mira todo lo que estoy gastando y vos no valorás. Y no es así, no es lo que yo quiero. Culpa. Y vos no valorás. Y vos no tenés ni idea qué es lo que quieren que valoré, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé. No. Bueno, pero ahí entra de nuevo en juego lo de los límites. Y para poner límites tengo que empezar a discernir qué es mío y qué es no. ¿Y eso dónde se hace? En terapia. En terapia, con cualquier persona, pero en terapia. Sí, totalmente coincido, pero es difícil. Lo que yo te quiero decir que por ahí los límites marcarlos, yo sé que son buenos, pero bueno, se pueden confundir. Yo tengo una pregunta, ¿vos haces terapia? Hacía. Pero yo te conté que iba con... No vamos a quemar a nadie. Aparte no me acuerdo el nombre ahora. Pero... Mejor. Respeto a los colegas. Pero bueno, al menos en mi espacio. Yo sentía que no me servía. Iba, anotaba todo, pero no sé, me hacía preguntas, pero como que no sé si le contaba. Digo, quizás vos no estabas en el momento de tu vida adecuado para empezar a responsabilizarte por situaciones que te estaban sucediendo. Porque también eso, ¿no? No hablemos de culpa, hablemos de responsabilidad. Sí, igual toda esa culpa o como quieran llamarlo, en algún momento te vuela la cabeza y como que es difícil resurgir de las cenizas, ¿viste? Sí, a veces yo conozco gente que ha vivido toda su vida con toda esa culpa y aún así, o sea, y mueren en ese plan. O sea, esto que nadie mencionaba respecto al hacerse responsable, es un acto de coraje muy grande que no todo el mundo está dispuesto a hacer. Entonces, claro, por ejemplo, vos tenés que, no sé, encargarte de tus familiares porque ellos se encargaron de vos y ahora vos tenés que hacerte cargo de ellos porque en su momento ellos te ayudaron. Y vos podés ayudarlo de miles de maneras. Y quizás a ellos no les gusta la manera que vos tenés para ayudarlos. Exacto. Sí, porque tienen expectativas, pero tal vez no es lo que vos podés ofrecer. Tal cual. Qué difícil eso, de que el otro no entiende que vos podés ofrecer esto. Vuelva a los límites. Porque es problema del otro. Si no le alcanza, es problema del otro, no tuyo. O a vos te alcanza lo que el otro hace. Y no, pero yo trato de equilibrar todo. La mujer equilibra. No sé, yo buscaría el equilibrio interno más que nada, más que estar equilibrada con el otro. Las escuchaba y pensaba, ¿no? Cómo la culpa, haciendo un poquito de metáfora con esto del rock, que es un poco la esencia de este espacio, cómo se puede convertir en una cárcel sonora, ¿no? Donde no puedes desafinar, no puedes tener errores. Y yo creo que el rock, con toda su suciedad, con toda su rusticidad, que es lo que me parece que lo hace lindo, te dice, improvisá, equivocate, sí, pero a partir de eso puede salir algo copado. Claro, vos fíjate que cuando vos vas a un recital, ¿qué haces? Te liberás. Es verdad, tal cual. Todas las personas te liberás, te sacás toda la ira, todos esos pesos. Claro. Y estás ahí, conectada con eso, no hay más. Sí, y bueno, ya que seguimos con esto del rock, la culpa y el estribillo, ¿no? ¿Un estribillo se puede repetir toda la canción en el mismo estribillo? No, sería un garrón. Y bueno, pero eso nos pasa con la culpa. Repetimos, en nombre de la culpa, un montón de situaciones, un montón de patrones, que me parece que lo que hace eso es cada vez
alejarnos más de quienes realmente somos nosotros y de nuestro deseo, que es lo más importante. ¿Vos considerás que a veces, yo te pregunto como psicóloga que sos, a veces está bien ceder en nuestro deseo? Primero, no tengo todas las respuestas, pero yo te lo voy a responder como analista y que tengo el psicoanálisis no como un dogma, pero sí como un posicionamiento ético en la vida. Y yo te voy a hablar de la ética del deseo. Si somos sujetos, tenemos deseo. Y si vos cedes a tu deseo, estás dejando de ser vos. Porque tu deseo tiene que ver con tu singularidad, tu subjetividad. Entonces, si vos cedes, ¿sos vos? Y si vos cedes, ¿estás viviendo la vida que vos querés? ¿Cuántas vidas tenés para vivir? Es la pregunta. Una sola. Entonces vos elegís qué vas a hacer. Si vas a seguir el camino del otro, lo que el otro espera de vos, o tu camino. Inclusive evaluar, ¿no? Porque yo mientras que te escuchaba pensaba, digo, muchas veces otras personas hacen cosas por uno y en algún punto te queda como cierta deuda y esa persona tiene expectativas respecto a vos. El otro día yo leí en un texto tuyo que decía que la culpa nos dice que dejamos muchas cosas por miedo a perder. Sí, totalmente. Lo que pasa es que nosotros no queremos perder nada. Nosotros no nos llevamos bien con la falta, con las ausencias. Y a veces hay que renunciar a un montón de vínculos, hay que retirarse de ciertas situaciones porque no tienen relación con nuestro deseo. Y no siempre el otro puede hacerse cargo, puede responsabilizarse de su parte en determinada situación. Entonces, ante personas que por ahí no pueden implicarse porque no es su momento, porque no quieren, es totalmente válido. Yo tengo dos opciones. O me quedo ahí insistiendo en que esto cambie, hablar una y otra vez, a ver si se logra algún movimiento, o decir, el tiempo que estoy invirtiendo acá es mío. Y si esa persona, por más que hablamos, por más que yo me pueda llegar a acercar, no es receptivo, no hay reciprocidad, claramente ese vínculo no es sano. ¿Vos te referías a eso? Sí, claro, totalmente. El miedo que también como que te dicen vas a perder tal, no sé, mi amistad, por así decirlo, si no haces tal cosa. Bueno, eso de poner a elegir al otro me parece una guachada. Y no hay nada más que me enoje que alguien ponga a elegir a otra persona. Mal. Sí. Inclusive hasta mis pacientes pueden dar fe de eso, que cuando están en una situación así me enojo mucho porque ¿quién es el otro para condicionarte a vos ante una elección? ¿Qué? Si vos tenés tu deseo, tus ganas, tus intereses, no necesitas que el otro te venga a decir qué hacer. Igual también está bueno porque, por ejemplo, la culpa te sirve para decir, bueno, listo, en esto me equivoqué, está bien. Responsabilizarte. Claro, no sentirte culpable, responsabilizarte. Es decir, bueno, si me pasó esto porque me faltó hacer tal cosa, bueno, a ver, de aquí en adelante, como borrón y cuenta nueva, voy a tenerlo en cuenta para no volver a repetir claro, eso. La acción. Sí, o sea, desde ese lugar, fantástico. Exacto. O sea, inclusive hasta está bueno, porque claramente nos vamos a equivocar, o sea, es inevitable sentir la culpa. ¿Qué hacemos con eso? Accionar, te responsabilizas y borrón y cuenta nueva. O sea, tiene solución. Ese es el punto. No es que esto es una simple charla y queda en la nada, sino que uno puede aprovechar esta culpa para accionar y hacer otras cosas nuevas pero bueno, con sus consecuencias, ¿no? Sí. No, yo vuelvo de nuevo. Dice que si yo me responsabilizo, me libero. ¿Cómo sería eso? ¿Me libero de la culpa? Del peso de la culpa, claro. Es decir, a ver, todos estamos, me parece que dispuestos a equivocarnos. Tenemos una disposición para equivocarnos, ¿no? Me encanta. Somos seres humanos, lo que nos humaniza. Estamos estructurados a partir de una falta. Y si la otra persona no acepta... Y es problema del otro. ¿Qué podemos hacer? Vos no podés cambiar la cabeza del otro. No, ¿ves? Eso es el sostener por la culpa muchas veces. No está bueno eso, no. Claro, porque si eso te va a hacer, digamos, sostener vínculos por el hecho de que el otro esté conforme, es un bajón. Muchas veces tenés que cortar con ciertos vínculos para liberarte de esa culpa. A veces suena como que perdés, pero en realidad estás ganando, porque ya no vas a sentir esa culpa, pero
no, esto de que no vas a sentir esa culpa, pero o sea, vas más encaminada a tu deseo. Si vos vas encaminada a tu deseo, es más liviano todo. No digo que sea sencillo, porque hacerse cargo del deseo tiene sus complejidades, Es ¿no? difícil porque a veces, no sé, las otras personas no entienden tu deseo. El deseo es de cada uno. Es que el otro no tiene que entender tu deseo. Ahí está el punto. Es tuyo. Mientras vos lo entiendas, primero tenés que descubrir cuál es. El deseo es dinámico. Vos pensás que tal cosa, cuando lograste esa cosa, vas a querer otra, y está bien que eso funcione así. Imagínate, yo tenía una amiga que tocaba en una banda y pasó que, no sé, ella proponía otra cosa en esa banda y esa banda no le gustaba ese camino. Entonces anulaban lo que ella decía. Y no está bueno. ¿Qué hizo tu amiga? Chau. Se fue. Nos Y sí. dimos. Vamos por otro lado, busco mis rumbos y bueno, pero es lo que yo quiero. A mí me pasó algo muy similar en BEF. Hubo una, no sé, yo a la hora de tocar, me hacía mucho tiempo que no tocaba, ¿no? Pero a medida que me iba encontrando con el instrumento, me iba liberando cada vez más. Y en determinado tema quise hacer un pequeño solito y la banda decía, no, que perdemos los bajos, no, que el tema se cae. Y a ver, había 2 guitarras, había un doble bombo, había una voz, era imposible que se cayera, ¿no? Y en un punto yo me planteé, che, ¿tendrán razón los chicos? Hablé con un montón de amigos músicos a ver qué opinan de esto, qué les parece, porque realmente entré en la duda que quizás estaba perjudicando a la banda, ¿no? Y justamente me dio culpa. Hasta que entendí que la culpa no era porque yo pensaba que estaba perjudicando a la banda, sino porque estaba renunciando al querer pensar que iba a dejar de ser él solo para dejar conforme al resto, pero no era yo. Entonces eso es... Fíjate qué delgada es la línea. Sí, y aparte también hay, o sea, hay muchos miedos, porque vos decís, bueno, si yo me rebelo ante esto y digo, no, yo quiero hacer esto, ahí es donde vos le das el valor a tu deseo, vos por dentro sabés que tenés la posibilidad de esta banda perderla, que era algo que a vos te encanta, claro. Entonces ahí es donde también entra el coraje, ¿no? De decir, bueno, a ver, si yo voy por mi deseo, me hago cargo de lo que yo realmente quiero, tiene sus consecuencias. Pero a veces, muchas veces uno cree que, bueno, que la vida termina ahí, y no. Muchas veces puede ser el inicio de un montón de otras cosas, ¿no? Sí, totalmente. Yo pensé que si me iba de vez no iba a volver a tocar y nada que ver, hasta estoy estudiando producción musical. O sea, se me abrió el panorama un montón. Y vos imaginate también el miedo de que, ay no, porque vos capaz que ahora conflictos y van a pensar que genero conflictos. Obvio, que nada que ver. Era innovar, romper con lo que ya venían, siempre lo mismo. Lo que pasa que cuando dejas de ser funcional al otro, el otro se enoja. Porque ya no sos el taponcito de la falta del otro. Es como, ¿y esta? Claro, se encuentra con su propia falta. Mujer. Encima mujer. Mujer. Sí, sí. Iba a decir algo y me olvidé. Te fuiste con mujer. Canalla. También creo que siempre a algo tenemos que renunciar, no todo podemos. Y muchas veces hacerse cargo de nuestro propio deseo implica renunciar. Y nosotros con la renuncia no nos llevamos bien. No, siempre tenemos que conseguir la victoria. Aparte a todo. Claro, y por ahí tal vez otra opción hubiera sido que te quedes ahí, pero digamos en un malestar, porque esta situación se podía haber repetido muchas veces más o más agravado. Entonces vos decís, sostenés ese en este caso esta banda, ¿no? Por miedo o por no perder, como decíamos recién, o te escuchás a vos y decís, bueno, nada, esto se va a volver a repetir, yo no me quiero sentir así, corto acá, pero ¿y qué sigue después? ¿No? Porque yo lo que creo es que muchas veces quedamos como en el pensamiento, nos quedamos ahí. Y creo que en realidad muchas veces... La cómoda. No es en la cómoda, como que nuestro pensamiento queda limitado ahí, que como si no hubiera algo más allá de, en este caso, de esta banda, ¿no? Como una posición conformista solemos tener. Sí, pero porque tenemos miedo, porque no sabemos qué hay después de eso. Pero en realidad el punto es que pueden haber un montón de cosas nuevas, inclusive mejores, y se pueden abrir un montón de otras puertas, y también te quedas con la sensación de que te fuiste fiel a vos misma, a tu deseo, a lo que vos querías, a no dejarte pisotear por el otro, ¿no? Porque no le está haciendo funcional al otro.
Entonces por ahí, digamos, este mensaje tiene que ver con eso, con que si uno toma coraje respecto a liberarse de lo que el otro espera de uno, se pueden abrir un montón de puertas nuevas, cosas mejores. Sí, aunque da miedo, ¿no? Soy sincera, da miedo. La verdad que Diego sostuvo todo esto, viste, de una manera muy sólida. También mucha ¿En qué soledad. sentido? De que éramos un grupo de amigos, eran un grupo de amigos y bueno, y después como que se fueron abriendo. Si bien no les gustó lo que vos dijiste, quizás eso hizo que la banda se Sí, rompa. yo personalmente no sentí eso de la soledad, no sé ellos qué onda, qué sentirán, la verdad. Yo eso de la soledad no lo sentí, porque parte de lo que a ver, yo como analista, ¿no? Propongo en mi espacio y a la vez yo lo tuve que trabajar como persona por fuera del consultorio, esto de las renuncias, a ver, estar con gente y que esa gente no aporte y vos tener que sostener todo eso, es mucho peso, mucho peso. Entonces, sí, estrés entre otras cosas, ansiedad, agobio, angustia, limitaciones, privaciones, por algo que no responde a nosotros. Claro, tal cual. Y un día te das cuenta que ya no tenés más ganas de eso, ¿viste? Cuando uno es grande... Sí. Pero bueno, insisto, yo todo esto, bueno, la verdad que yo, Diego, nuevamente, gracias. Gracias por aparecer en mi vida. Mira qué lindo esto que escribiste en unas páginas. La culpa puede convertirse en impulso, en movimiento, en una nota nueva. Sí, sin dudas. Ya después lo voy a dar como un regalito en el cierre. Esto también, ¿sabés dónde está? En el libro. El libro que vamos a presentar, voy a presentar. Si todo va bien, viste, he tirado muchas fechas, siempre ha pasado algo. No vamos a decir nada. Antes de terminar el año, vamos a presentar el libro que se llama Terapia Ya. Te cuento. El libro es como un proceso materializado. Es lo que implica un proceso. Tiene al principio una serie de ficciones que hablan de la angustia, de la ansiedad, de la muerte, entre otras temáticas, todo. Y hay relatos que, si bien son distintos, tratan la misma temática porque tiene que ver con esto de la repitencia, ¿no? Qué importante es poder repetir. Freud decía, repetir, recordar, elaborar. ¿No es cierto? Entonces, un poco eso, y sobre todo porque por ahí escucho mucho en el consultorio que mis pacientes dicen retrocedí, otra vez hice lo mismo, y yo siempre les digo, nunca es lo mismo, y siempre les doy este ejemplo: si ustedes van caminando en una playa y dejan la huella y después quieren volver a pisar sobre esa huella, el pie no les va a entrar, no entra, nunca es igual, y siempre es necesario volver a pasar para seguir dándole otra vueltita y empezar a poner los límites cada vez más firmes, más sólidos, y es donde yo empiezo a discernir que sí, que no. Entonces, es importante repetir. Repetir, no reiterar. Ojo eso. Eso también lo van a ver en el libro. Consulta, ¿es un libro para interactuarme? Ahora, sí, te dicen muy bien por la cucaracha. Como les decía, tiene toda esta parte de ficciones y la segunda parte clínica, donde también trato diferentes temáticas muy actuales, como los vínculos amorosos, la angustia, el duelo, los hábitos saludables. Muy breve, muy sencillo para que lo pueda leer cualquier persona, y al final de cada capítulo de la parte clínica se van a encontrar con una especie de planillita, formulario, ¿cómo le podemos decir? Como una hojita de vida con preguntas que invita al lector a iniciar un viaje introspectivo para empezar a conocerse, y la idea es animarlos a que puedan llegar a un espacio terapéutico, a quienes no lo hacen, no necesariamente conmigo, aclaro, no importa, con cualquier persona, pero que puedan habilitarse a transitar este tipo de espacios que son tan ricos, ¿no? Que nos garantizan, creo, si los podemos sostener, empezar a encontrarnos con nuestro deseo, con quienes realmente queremos ser. Me encanta, lo quiero ya. ¿Todos deberíamos ir a terapia? Sí, rotundo. Acá no voy a hablar de ningún potencial. Sí. Todos a terapia, por favor. Bueno, entonces tenemos como fecha estimativa de cuándo se lanza este segundo libro. ¿Cómo decir, diciembre? No, Sí. Cerramos el 2025 con un tremendo libro. y estaría bueno. Sí. Estaría bueno, porque viste que venimos desde bastante con esto. Este año fue muy movido. Sí, fue un año caótico. Pero bueno, nada.
Es caótico, costó, hubo muchos avatares que hubo que sortear, pero como el deseo está sosteniendo todo esto, se llega a la meta. Allá vamos. Con otros tiempos, pero se llega a la meta. Bueno, chicas, nada, qué linda charla hemos tenido. A mí me encanta charlar, bueno, creo que eso ya está de más decirlo, pero me gusta construir, cómo con diferentes opiniones, ¿no? Se pueden empezar a construir cimientos en base a los cuales quizás se puedan edificar nuevos posicionamientos, ¿no? Que sean más acorde a nuestro deseo. Así que bueno, gracias. Bueno, Orno, vos no te digo gracias. Vos tenés que agradecerle a Tamara también. Obvio. Eso, gracias Tamara. Después paso, chicas. Paso la gorra. Entonces, bueno, quedamos en que siempre por el deseo. Sí. Deseo a las 3. Dios, así somos en la vida real. Acá no hay nada fingido. Nada fingido. Ojalá nos pudieran ver, o no. O no. Ey, habría que pensar esto del streaming, vivo. Ya vamos a ver. Que vayan desfilando. ¿Sabés la gente que pasó por Pringles? Podíamos cola. ¿Te imaginas? Pringles. Sí. La puerta giratoria. Así se llamaría. Así se llamaría el stream. Se va a llamar así. Contando vivencias, uniones. Y desuniones. Sobre todo. Sí. ¿Cuántas personas han pasado en este 2025? ¿Cuánta gente hemos renunciado? ¿Cuánta gente? Hablando, amiga, no, me parece como un buen cierre. Digo, porque hemos compartido todo el año y tenemos el mismo grupo de amigos. ¿Cuánta gente ha pasado? Es como la ruleta rusa, al que le toca, le toca. No, que tuvimos que renunciar, no por, o sea, estás no nos nominado. quedó otra que renunciar. La última Vos zafaste de unas placas. Sí, pero Yo también. Bueno, chicas, nos vemos la próxima. Quería dejarles unas palabras a ustedes, a quienes nos están escuchando y a mí. La culpa duele, claro que sí. Es como un acople en un recital. Te obliga a taparte los oídos, a querer cortar de golpe. Pero ese acople también señala algo. Que el sonido está vivo, que hay energía, que algo todavía late. Y si algo late, todavía hay algo por decir. No se trata de eliminar la culpa ni de vivir como si no existiera. Se trata de transformarla, de entender que la culpa no es un castigo, sino una pista. Un eco que te muestra el lugar donde dejaste tu deseo dormido. Y si te animás a escucharlo sin taparlo, puede convertirse en impulso, en movimiento o en una nota nueva. Convertir la culpa en responsabilidad es como afinar la guitarra después del ruido. No se trata de negar lo que pasó, sino de hacer de esa disonancia el inicio de otra canción. Porque asumir no es castigarse, es volver a escribir la melodía con lo que aprendimos. Cuando empezamos a entender que no todo error es caída, que a veces fallar también es una forma de encontrarse, ahí aparece un nuevo inicio. Esa chispa que dice que todavía hay tiempo, que todavía hay deseo, que podemos volver a tocar nuestra propia música, incluso con las cuerdas gastadas. La culpa entonces deja de ser condena y se vuelve un puente hacia el deseo, una forma de volver a casa, a ese lugar interno donde lo que queremos sigue esperando. Soy Nadia y esto fue Psico Rock, porque el psicoanálisis también puede sonar a rock. Y porque hasta la culpa, cuando la escuchamos de verdad, puede transformarse en un himno de libertad. Y no te olvides que donde el deseo resiste, el rock no muere. En el próximo episodio vamos a hablar de cómo las redes sociales impactan en nuestro día a día, alejándonos de nuestro deseo. Te espero la próxima.
llama un maldito, me enreda en su prisión.